Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Estas palabras de Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 son profundas, misteriosas y para muchos, incluso atemorizantes. Sin embargo, ¿qué significan realmente? La palabra de Apocalipsis suele evocar imágenes de destrucción, desolación y, en muchos casos, de miedo. ¿Pero es eso lo que la Biblia nos quiere decir, o hay algo más profundo, algo más esperanzador detrás de esas palabras? Cuando escuchamos sobre el Apocalipsis, muchos piensan en el fin del mundo o en catástrofes inimaginables. Y es cierto que el libro de Apocalipsis en la Biblia contiene visiones sorprendentes y símbolos que parecen difíciles de comprender. Hay bestias, dragones, trompetas, plagas. Imágenes que, a simple vista, parecen describir una cadena de eventos terroríficos. Sin embargo, detenerse solo en esa impresión inicial puede alejarnos de la verdadera riqueza de lo que este libro nos está revelando. El Apocalipsis, en griego Apocalipsis, significa revelación. En su esencia, el mensaje no se trata solo de destrucción, sino de desvelar algo oculto, de mostrar una verdad profunda que había estado escondida. En este sentido, el libro de Apocalipsis no es una historia de pánico ni una lista de calamidades inevitables. Más bien, es una revelación divina que nos muestra el propósito y la soberanía de Dios sobre el tiempo y sobre la historia. Nos invita a mirar el mundo, no con ojos de terror, sino con esperanza, sabiendo que al final hay una promesa de renovación. Sí, el Apocalipsis nos habla de conflictos y pruebas, pero también nos asegura que, al final, todo será hecho nuevo. No es una historia sin esperanza, es una visión de triunfo final, una promesa de redención y restauración. En lugar de ver el Apocalipsis como un libro cerrado, como un enigma aterrador, pensemos en él como una carta de consuelo y advertencia, escrita para aquellos que buscan entender el destino de la humanidad en el plan de Dios. A lo largo de los siglos, este libro ha sido interpretado de muchas maneras, y no es difícil ver por qué. Su lenguaje es simbólico, su mensaje es profundo y su estilo es muy diferente de cualquier otro libro de la Biblia. Pero si nos acercamos con humildad y buscamos entender su contexto, encontraremos que, detrás de sus visiones y profecías, está el mensaje del amor y la justicia divina. Para comprender mejor lo que realmente dice la Biblia sobre el Apocalipsis, es crucial que lo analicemos con una mente abierta y con un corazón dispuesto. El Apocalipsis no se escribió para confundirnos, sino para advertirnos y alentarnos. Nos invita a prepararnos, a permanecer alertas, pero sobre todo a confiar en que Dios tiene un propósito claro y bueno para su creación. Este no es un mensaje de desesperación, sino de esperanza. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Estas palabras de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos muestran una imagen poderosa y personal, Dios llamando, esperando que alguien responda. En el fondo, el libro de Apocalipsis es una invitación. No es una amenaza de destrucción ni un castigo inminente, sino una oportunidad para responder y prepararse para algo trascendental. Uno de los aspectos fundamentales para entender el Apocalipsis es recordar que su mensaje fue dado en tiempos de persecución y sufrimiento. Los primeros cristianos enfrentaban dificultades inimaginables, muchos eran perseguidos, torturados y hasta martirizados por su fe. En ese contexto, el Apocalipsis llegó como una voz de esperanza, una promesa de que el mal, aunque poderoso, no prevalecería. Las visiones que Juan recibió y registró en este libro fueron un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad de aquellos tiempos, Dios estaba presente y tenía un plan de victoria. Apocalipsis está lleno de símbolos y metáforas que tienen un significado más profundo. Tomemos como ejemplo la figura de la bestia, descrita en términos aterradores, o la del dragón, que representa fuerzas del mal. Estos símbolos no fueron escritos para que viviéramos en constante temor, sino para ilustrar la lucha espiritual entre el bien y el mal. Estas imágenes dan forma a conceptos abstractos, como la tentación, el poder corrupto, la idolatría y el egoísmo.
nos invitan a reflexionar sobre cómo estos peligros pueden influir en nuestras vidas, y nos muestran que hay una batalla constante que va más allá de lo visible. Además, el Apocalipsis no solo nos habla de desafíos y conflictos, también nos da una visión asombrosa de la gloria futura. En medio de las visiones, Juan describe escenas de adoración en el cielo, donde multitud de seres alaban a Dios sin cesar. Imagina la paz y la majestad de esos momentos. Es una representación de la perfecta armonía en la que algún día vivirá toda la creación. Al incluir estas imágenes, el mensaje de Apocalipsis se convierte en un llamado a no perder de vista lo que realmente importa, la comunión con Dios y la esperanza de una vida restaurada en su presencia. Otro aspecto que el Apocalipsis enfatiza es la justicia divina. Vemos a través de las trompetas, los sellos y las copas que Dios es paciente y que, antes de emitir juicio, da oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, también deja claro que la justicia llegará. Esto no debe interpretarse como un deseo de castigo, sino como la promesa de que el mal no tendrá la última palabra. El Apocalipsis, en su esencia, muestra que Dios no es indiferente ante el sufrimiento ni ciego ante la injusticia. Por último, es interesante notar que el Apocalipsis cierra con una promesa de restauración. No habla simplemente de destruir lo que existe, sino de hacer todo nuevo. Describe una ciudad santa, una nueva Jerusalén, donde no habrá lágrimas, dolor ni muerte. Este final no es una simple fantasía de escapismo, sino una afirmación de que el propósito de Dios es la restauración total de su creación. Al leerlo desde esta perspectiva, el Apocalipsis se convierte en una narrativa de esperanza, un recordatorio de que, al final de la historia humana, Dios tiene preparado algo infinitamente bueno para aquellos que perseveran y mantienen la fe. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, esta frase resuena como una afirmación de certeza, una garantía de que todo lo que se ha revelado es digno de confianza. El Apocalipsis, aunque está cargado de símbolos complejos y figuras potentes, no es un mensaje ambiguo ni confuso. La palabra fieles aquí nos indica que, a pesar de los misterios y las imágenes difíciles de interpretar, su contenido es sólido y verdadero. Lo que vemos en este libro son verdades profundas envueltas en lenguaje simbólico que invitan a quien lee a ver más allá de lo literal. Los símbolos en Apocalipsis actúan como una especie de código espiritual, una forma de transmitir mensajes universales que van más allá de las limitaciones de las palabras directas. Pensemos en la imagen del Cordero, una de las más reconocibles del texto. El Cordero representa a Cristo, pero en una forma que muestra su sacrificio y su humildad, una representación de victoria no a través del poder y la fuerza física, sino a través del amor y el sacrificio. Este símbolo, simple y poderoso, contiene todo el mensaje de redención. Ver a Cristo como el Cordero es entender que la verdadera victoria, según el Apocalipsis, viene a través de la entrega y el servicio, una enseñanza radical y desafiante que contrasta con las expectativas de poder que muchas veces el ser humano asocia con la victoria. Otro símbolo fascinante en Apocalipsis es la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que representa el destino final de los fieles. Aquí no se trata solo de una ciudad física, sino de un lugar perfecto de comunión con Dios. La Nueva Jerusalén simboliza la paz, la plenitud, y la restauración completa de todo lo que el pecado ha corrompido. Es una imagen que va más allá de la simple geografía, porque representa la unión perfecta entre Dios y su pueblo, sin barreras ni intermediarios. Imaginar esta ciudad llena de luz, en la que Dios mismo enjuagará toda lágrima de sus ojos y donde no habrá más muerte, es visualizar una existencia donde el mal y el sufrimiento habrán sido vencidos. Al pensar en el Apocalipsis desde esta perspectiva, surge una pregunta importante: ¿cómo entender el tiempo en el que todo esto sucederá? Las visiones de Juan nos muestran eventos que parecen situarse en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Para los creyentes de aquella época, el Apocalipsis fue tanto un mensaje para su situación actual como una promesa futura. Los 7 sellos y 7 trompetas describen ciclos de juicios y advertencias, pero no se trata de un simple calendario de eventos. Más bien, son representaciones de cómo el mal,
la corrupción y el juicio están presentes en el mundo mientras el plan de Dios avanza. Estas imágenes son poderosas porque muestran que el Apocalipsis tiene relevancia en cada generación. Es un recordatorio de que el conflicto entre el bien y el mal no es algo ajeno, sino una realidad continua que afecta cada aspecto de la vida humana. Dentro de esta lucha, el llamado a la perseverancia es uno de los temas centrales del Apocalipsis. Al que venciere, dice en repetidas ocasiones, le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. La invitación a vencer no significa imponer ni dominar, sino mantenerse fiel a pesar de las pruebas. La Biblia usa esta palabra para animar a los creyentes a resistir, a mantenerse firmes aun cuando las circunstancias sean difíciles o cuando el mundo parece estar envuelto en caos. Esta promesa de compartir el trono es un recordatorio de que el verdadero poder, el verdadero triunfo, pertenece a quienes perseveran en la fe, no a aquellos que buscan su propia gloria. El Apocalipsis se convierte, entonces, en un llamado urgente a vivir con propósito y conciencia, no solo como espectadores de una historia ya escrita, sino como protagonistas de una fe activa. Esta narrativa es, en esencia, una guía para la esperanza, el valor y la confianza. Nos impulsa a recordar que aunque la historia esté marcada por luchas, el fin es glorioso. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Esta declaración de Apocalipsis capítulo 1 versículos del 17 al 18 nos ofrece un retrato de Cristo no solo como el Salvador que estuvo en la tierra, sino como el principio y el fin de todo. Esta frase, en su simpleza, encierra una gran profundidad y apunta al propósito esencial del Apocalipsis, mostrarnos la naturaleza eterna y soberana de Cristo, quien trasciende el tiempo y las circunstancias. Al describir a Jesús como el primero y el último, el libro de Apocalipsis afirma su autoridad absoluta sobre toda la creación, desde el inicio hasta el fin de los tiempos. En el Apocalipsis, se nos presenta a Cristo de una manera que rara vez vemos en otros libros de la Biblia. Lo vemos como el león de la tribu de Judá y al mismo tiempo como el cordero inmolado, una combinación que simboliza poder y sacrificio. El león representa su fuerza, majestad y capacidad para vencer, mientras que el cordero es el emblema de su entrega y humildad. Esta dualidad es central en el Apocalipsis, ya que nos muestra un aspecto crucial del mensaje bíblico: el poder de Cristo no reside en la violencia o la opresión, sino en el sacrificio y el amor. Él triunfa no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte misma, venciendo con justicia y redención. La imagen de Cristo rodeado de gloria en el Apocalipsis también nos muestra un detalle impresionante: en sus manos tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Este detalle tiene un significado simbólico poderoso, ya que indica que no hay fuerza, ni siquiera la muerte, que esté fuera de su control. Tener las llaves significa poseer la autoridad y el dominio completo. Cristo es presentado como aquel que no solo venció la muerte, sino que la domina y tiene el poder de abrir o cerrar lo que nadie más puede. Esto es particularmente significativo para los creyentes, ya que les asegura que su destino está en manos de alguien que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, brindándoles una esperanza que va más allá de la mortalidad. El tema de la muerte y la resurrección se entrelaza en las visiones de Juan para recordar constantemente que el propósito de Cristo va más allá de lo inmediato. La victoria de Cristo no es solo en la historia, sino en la eternidad. Este es uno de los mensajes fundamentales del Apocalipsis, que en última instancia, el bien triunfa y la muerte será erradicada. La promesa de una vida nueva, sin muerte ni dolor, es el clímax de este libro, que finaliza con una visión esperanzadora en la que todas las cosas serán restauradas y los fieles vivirán en presencia de Dios para siempre. Las cartas a las 7 iglesias, que encontramos al inicio del Apocalipsis, también son una parte esencial de esta revelación. Estas iglesias representan a las comunidades de creyentes en distintas condiciones espirituales y contextos históricos. Cristo se dirige a cada una de ellas con palabras específicas, corrigiendo, alentando o advirtiendo según sus circunstancias. Cada carta refleja la realidad espiritual de esas comunidades, pero también tiene un mensaje atemporal para todos los creyentes.
A través de estas cartas, el Apocalipsis nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestra fidelidad y nuestro compromiso. No se trata de una simple serie de consejos, sino de advertencias y promesas que resuenan hasta nuestros días, desafiándonos a vivir de acuerdo a los principios de amor, justicia y verdad que Dios establece. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, Cristo dice: «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete». Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Esta declaración revela que, aunque el Apocalipsis contiene advertencias fuertes y una llamada a la vigilancia, todo esto proviene del amor de Dios, quien busca la restauración y no la condena. La advertencia aquí es clara: la complacencia y la indiferencia son peligrosas. Dios no desea castigar a su pueblo, quiere verlo volver a Él con sinceridad, con un corazón dispuesto a obedecer y a perseverar. Es un llamado urgente, lleno de compasión, que nos recuerda que incluso en la corrección, Dios muestra su amor y su deseo de que todos se arrepientan y encuentren vida en Él. Este enfoque en la misericordia divina y en la llamada al arrepentimiento en el Apocalipsis demuestra que no estamos ante un libro solo de juicio, sino de reconciliación. El Apocalipsis nos muestra que, si bien el juicio es real y necesario, el propósito final de Dios es ofrecer a todos una oportunidad de redención. Al comprender esto, el temor a las visiones de castigo se convierte en reverencia y deseo de responder al amor de un Dios que nos llama incansablemente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta imagen, tomada de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, nos muestra uno de los momentos más inspiradores de todo el libro, una visión de la humanidad reunida en paz y unidad ante Dios. Es una imagen de esperanza que trasciende divisiones culturales, sociales y nacionales, y ofrece una visión de una humanidad redimida, donde toda diferencia se disuelve en una adoración común y sincera. La escena nos recuerda que el mensaje de Cristo, y de la Biblia en general, no es exclusivo de un solo grupo, sino que abarca a toda la humanidad. El Apocalipsis reafirma esto a través de esta visión de la multitud incontable, hombres y mujeres de todas las épocas, de cada rincón del mundo, reunidos por una fe compartida. Aquí, el mensaje es claro: la redención no está limitada ni condicionada a una cultura o nación, sino que está abierta a todos aquellos que buscan a Dios y responden a su llamado. Este retrato inclusivo y universal muestra que el propósito de Dios abarca a todas las personas, sin importar su origen o condición, y que su amor y su llamado a la salvación son universales. Además, la multitud no está sola, están ante el trono de Dios y en la presencia del Cordero. Esta imagen nos muestra que el Apocalipsis no solo es una narración de eventos futuros o proféticos, sino que es una invitación a cada persona a acercarse a Dios. La visión de Juan apunta hacia una reconciliación final, en la que cada ser humano que ha respondido a ese llamado de Dios vivirá en su presencia. Es una descripción de una relación íntima, cercana, que ha sido restaurada y perfeccionada. En medio de la incertidumbre, esta promesa de una unión final y eterna con Dios es una fuente de consuelo para aquellos que enfrentan el dolor y la injusticia en este mundo. Otro aspecto fundamental de esta visión es que todos están vestidos de ropas blancas y sosteniendo palmas en las manos. Las ropas blancas simbolizan la pureza y la redención, indican que aquellos que han perseverado han sido purificados y que sus pecados han sido lavados. No son personas perfectas, sino personas que han sido transformadas. El simbolismo de las palmas, por otro lado, es un símbolo de victoria. Así, la visión de esta multitud nos recuerda que la victoria final pertenece a aquellos que han sido fieles y que, pese a las pruebas y dificultades, han mantenido su fe. Este pasaje también responde a una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿qué sucede después de la muerte? La multitud que Juan ve son los que han salido de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. Esta expresión no necesariamente se refiere solo a un evento específico en el tiempo, sino a la suma de todas las pruebas, tribulaciones y sufrimientos que la humanidad ha enfrentado a lo largo de la historia. Esta multitud ha superado la adversidad, y como resultado, se encuentra en un estado de paz y bendición eternas.
Es una afirmación de que el sufrimiento no es el final, sino solo una etapa en el camino hacia una vida plena y eterna. La promesa en esta visión va incluso más allá. Dios, se dice, enjugará toda lágrima de sus ojos, Apocalipsis capítulo 7 versículo 17. Esta es una de las afirmaciones más personales y reconfortantes del Apocalipsis, ya que muestra a un Dios cercano, que no solo es testigo del dolor humano, sino que está dispuesto a aliviarlo. La imagen de Dios enjugando lágrimas sugiere una ternura y compasión profundas, nos recuerda que el sufrimiento humano no es ignorado ni olvidado. Dios no solo ofrece una vida eterna, sino una vida sin sufrimiento, sin dolor, sin angustias. La restauración es completa, y el consuelo es absoluto. En este punto, el Apocalipsis no es solo una serie de advertencias o visiones de juicio. Es una promesa de restauración y de consuelo para los que perseveran en la fe. Nos muestra que, aunque haya tribulación y desafío, la fidelidad trae consigo una recompensa que supera cualquier prueba. En esta visión, cada creyente encuentra la certeza de que su lucha, su dolor y su sacrificio no son en vano, sino que culminarán en una paz inquebrantable y en la plena presencia de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Estas palabras de Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 son una promesa de renovación total, de una creación en la que ya no habrá rastro de la corrupción y el dolor que han marcado nuestro mundo actual. Esta imagen de un cielo nuevo y tierra nueva va más allá de la destrucción, es una visión de transformación radical, de un universo donde lo imperfecto da paso a lo perfecto y eterno. En esta restauración final, la creación no es simplemente reemplazada, sino elevada y llevada a su estado ideal. La referencia a que el mar ya no existía más, tiene un significado profundo en el contexto bíblico. En la cultura de la época, el mar a menudo representaba caos, peligro e incertidumbre. Era símbolo de todo aquello que es inestable y atemorizante en el mundo. Al decir que el mar ya no existe, el Apocalipsis nos muestra un futuro donde el caos ha sido conquistado por completo, y donde ya no hay espacio para el temor o el desorden. Es la imagen de una paz absoluta y una armonía en la cual todo conflicto y turbulencia han sido completamente erradicados. En este nuevo cielo y nueva tierra, la nueva Jerusalén desciende del cielo como una esposa adornada para su esposo, preparada para recibir a quienes han sido fieles. Este acto simboliza la unión definitiva entre Dios y su pueblo. La ciudad santa no es un lugar distante, sino que viene a habitar entre los seres humanos, cumpliendo la promesa de Dios de estar presente entre su pueblo. En esta nueva realidad, ya no habrá separación entre Dios y la humanidad, no habrá barreras ni mediaciones, la comunión será completa y perfecta. Es una relación restaurada que nos lleva de regreso al propósito original de la creación, vivir en la presencia y la paz de Dios. En el corazón de esta visión, encontramos la proclamación de Dios diciendo, «He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este tabernáculo representa la cercanía de Dios, su deseo de estar en medio de la humanidad. En el pasado, el tabernáculo era un lugar específico donde la presencia divina se manifestaba en medio del pueblo de Israel, pero en esta visión final, el concepto de tabernáculo se expande hasta abarcar toda la creación. Dios no está confinado a un lugar, su presencia es plena y accesible para todos, sin restricciones ni distancias. La Nueva Jerusalén también es descrita con una riqueza de detalles que subrayan su magnificencia, calles de oro, puertas de perlas y muros de piedras preciosas. Estos elementos no solo nos hablan de belleza material, sino que simbolizan la pureza, la perfección y la gloria de este lugar sagrado. Cada detalle de la ciudad santa apunta a una realidad sin impurezas ni imperfecciones. Es el lugar donde no hay corrupción ni sufrimiento, y donde la santidad y la majestad de Dios se manifiestan en todo su esplendor. La belleza de esta ciudad no es solo física, es una belleza espiritual y moral que refleja la naturaleza misma de Dios. Lo más asombroso de esta visión es que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de templo, ni siquiera de sol o luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, Apocalipsis capítulo 21 versículo 23.
Esta afirmación nos muestra que en la consumación final, no habrá separación entre lo sagrado y lo secular. Todo el lugar será santo porque Dios está en todo y su luz impregna cada rincón. La luz divina reemplaza cualquier fuente de iluminación externa, y esto nos habla de una claridad y un entendimiento total que serán dados a los redimidos en esa nueva creación. No habrá oscuridad, ni espiritual ni física, porque la presencia de Dios será constante y absoluta. Este pasaje, cargado de simbolismo y belleza, nos revela la culminación del plan de Dios, un lugar donde Él y su pueblo vivirán juntos, sin dolor, sin muerte, sin maldad. Es la restauración de todo lo que se perdió en el Edén, un regreso a la comunión plena, pero ahora en una forma aún más gloriosa y completa. La promesa de una vida eterna en la presencia de Dios es la respuesta a toda búsqueda humana de paz y propósito. La visión del Apocalipsis cierra con una invitación a cada uno de nosotros, vivir con la esperanza de este destino, una esperanza que nos transforma y nos da fortaleza en el presente. Este final no es solo el cierre de una historia, es un nuevo comienzo. En esta visión, se cumple el propósito de toda la creación y se satisface el deseo más profundo del ser humano, vivir en un lugar perfecto, en armonía, en la presencia de aquel que es el principio y el fin. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Con esta afirmación poderosa de Apocalipsis capítulo 21 versículo 6, el mensaje del libro alcanza una profundidad espiritual que va más allá de las imágenes de destrucción o juicio. Esta declaración de Cristo como el Alfa y la Omega, las primeras y últimas letras del alfabeto griego, expresa que Él es el origen y el destino de todo lo que existe. En esta promesa, no solo habla como creador y sustentador, sino también como aquel que satisface las necesidades más profundas del ser humano. La referencia a la fuente del agua de la vida simboliza la satisfacción espiritual que solo Dios puede ofrecer, esa paz y plenitud que nada ni nadie más puede dar. En el Apocalipsis, el agua de vida no es solo un elemento físico, es una expresión de la provisión eterna y gratuita que Dios tiene para su pueblo. Quien tiene sed es quien reconoce su necesidad, quien busca algo más allá de lo material y pasajero, alguien que ansía la verdad, la justicia y la paz que el mundo no puede ofrecer. La promesa de recibir esta agua de la vida sin costo alguno subraya el carácter generoso y amoroso de Dios, quien no coloca barreras a su gracia. Nos encontramos aquí con una invitación abierta, una oportunidad de entrar en una relación profunda y significativa con Dios, en la que Él mismo es la fuente de satisfacción y fortaleza. El Apocalipsis también nos introduce a los vencedores, aquellos que recibirán todas las promesas de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 7 leemos, «El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». Este término, vencedores, implica una batalla, un desafío, pero también una recompensa eterna para quienes perseveran. Ser un vencedor en este contexto no significa una victoria militar o política, sino la capacidad de mantenerse firme en la fe, resistiendo las tentaciones y dificultades que se presentan. Es una victoria sobre el miedo, la duda y la desesperanza. La recompensa para el vencedor es profunda, una relación íntima y eterna con Dios, siendo reconocidos como sus hijos, con acceso completo a su amor y a su presencia. Otro aspecto importante del Apocalipsis es el contraste entre los vencedores y aquellos que rechazan el llamado de Dios. En este mismo capítulo, se nos advierte que los cobardes, incrédulos, impuros y todos los que viven en el mal quedarán excluidos de esta bendición. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Esta separación final entre los que aceptan a Dios y los que lo rechazan enfatiza que cada individuo debe tomar una decisión. Este momento de separación no es una imposición arbitraria de Dios, sino la consecuencia de las decisiones de cada persona. Dios no fuerza a nadie a seguirlo, pero el Apocalipsis deja claro que el rechazo de su amor y su justicia lleva inevitablemente a una vida separada de Él, en completa oscuridad y sin la paz que Él ofrece. A lo largo de estas visiones, el Apocalipsis utiliza símbolos poderosos para enfatizar la naturaleza de esta elección. Uno de los símbolos recurrentes es la luz. En la Nueva Jerusalén, no hay necesidad de solo luna,
porque Dios mismo es la luz que ilumina todo. Apocalipsis capítulo 22 versículo 5. Esta luz representa la verdad, la pureza y la claridad, en contraste con las tinieblas de la maldad y el pecado. Vemos que quienes eligen a Dios viven en la luz, mientras que aquellos que lo rechazan quedan en las tinieblas. Esta diferencia entre luz y oscuridad es un reflejo de la claridad y paz que proporciona la relación con Dios, frente a la confusión y el vacío de una vida sin Él. El Apocalipsis también nos presenta la idea de una ciudad donde no existe la maldición, donde ya no habrá llanto, muerte ni lamento. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Esto es una promesa concreta para aquellos que han sufrido en la vida presente, es un recordatorio de que el dolor y la injusticia no tienen la última palabra. La abolición de la maldición implica que todo lo que trajo sufrimiento, dolor y distanciamiento de Dios ha sido eliminado. La creación es restaurada, y el ser humano puede experimentar la paz plena para la que fue creado. Es un retorno a la inocencia, una restauración del Edén perdido, donde la vida se desarrolla en una armonía perfecta. Las promesas en el Apocalipsis son un llamado a vivir con esperanza y fe, sabiendo que el sufrimiento y las pruebas son temporales y que Dios tiene preparado algo mucho mayor. Este mensaje no solo fue relevante para los primeros cristianos que enfrentaban persecuciones y dificultades, es un mensaje de consuelo y fortaleza para cualquier persona que enfrenta desafíos en la vida actual. La perspectiva del Apocalipsis nos invita a mirar más allá de las dificultades presentes y a recordar que hay una realidad eterna que nos espera, una en la que Dios mismo enjugará cada lágrima y nos otorgará paz. Con estas promesas, el Apocalipsis nos recuerda que el propósito final de Dios no es solo juzgar o castigar, sino redimir y restaurar a aquellos que se acercan a Él. Nos asegura que en Dios siempre hay un lugar de refugio y una esperanza que supera cualquier dificultad. Al final, el mensaje del Apocalipsis no es uno de terror, sino de esperanza y de una invitación a vivir con la certeza de que Dios tiene un plan de amor y restauración para toda su creación. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Con estas palabras de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, el libro cierra con una invitación abierta, una llamada para todos los que buscan consuelo, esperanza y redención. En el corazón del Apocalipsis, Dios extiende una invitación universal que resuena con una ternura y generosidad inigualables. Esta no es una promesa reservada para unos pocos, es una oferta para cualquiera que tenga sed de paz, justicia y plenitud. Se trata de un llamado abierto, un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias o del pasado de cada persona, Dios ofrece vida y restauración sin costo alguno. Es notable que esta invitación final esté en boca tanto del Espíritu como de la esposa, quienes representan la presencia de Dios y la Iglesia, respectivamente. La esposa, la Iglesia de los creyentes, también participa en este llamado a invitar a otros a acercarse y recibir esta bendición. Esto nos recuerda el rol de la comunidad de fe en transmitir esta esperanza y en ser un reflejo del amor de Dios para el mundo. En el Apocalipsis, la Iglesia no es solo una entidad pasiva, es una participante activa en la misión divina, convocando a todo aquel que quiera acercarse. La responsabilidad de los creyentes no es solo recibir el mensaje, sino compartirlo, extenderlo y ser una fuente de consuelo y esperanza para otros. A medida que el Apocalipsis concluye, Juan también nos advierte de no añadir ni quitar nada de estas palabras. Apocalipsis capítulo 22 versículos del 18 al 19. Este énfasis en la integridad del mensaje es esencial. El mensaje de este libro es completo y autosuficiente, todo lo necesario está dicho y no requiere de alteraciones o interpretaciones que distorsionen su esencia. Esta advertencia final subraya la santidad y el valor de las palabras de Dios, invitando a quienes leen y escuchan a abordarlas con reverencia. Al mantener el mensaje sin alteraciones, los creyentes pueden estar seguros de que están transmitiendo la voluntad auténtica de Dios, sin adulteraciones, y con la confianza de que el mensaje divino sigue siendo tan relevante y transformador como cuando fue revelado a Juan. El último versículo del Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven,
Señor Jesús, Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, encierra una anticipación ardiente por la llegada de Cristo. La respuesta de la Iglesia, amén, sí, ven, Señor Jesús, es un eco de esperanza, de expectativa, y de fe en que las promesas divinas se cumplirán. Es un suspiro de alivio y confianza en que el mal, la injusticia y el sufrimiento no prevalecerán. Esta frase final encapsula la esencia del Apocalipsis, no es solo una advertencia, sino una afirmación de que el bien triunfará sobre el mal, que la luz vencerá a la oscuridad, y que Dios regresará para instaurar su justicia plena. La inminencia de este regreso, expresada en vengo en breve, ha sido motivo de esperanza y de paciencia para generaciones de creyentes. Aunque el tiempo de Dios no se mide como el nuestro, esta promesa da sentido y dirección a quienes esperan su regreso. No es una espera pasiva, sino una espera activa, en la que cada creyente es llamado a vivir con la esperanza de ese encuentro y a prepararse para el mismo mediante una vida de justicia, amor y fidelidad. Vivir con esta esperanza significa también vivir con un propósito y una misión, sabiendo que el mundo presente no es la última palabra. El Apocalipsis, a pesar de sus visiones de juicio y cataclismos, termina con la promesa de restauración, de paz y de comunión eterna entre Dios y su pueblo. Esta promesa es un recordatorio constante de que, aunque la vida puede estar llena de desafíos y momentos oscuros, hay una realidad divina que espera a quienes perseveran. El Apocalipsis nos asegura que el dolor y el sufrimiento, aunque reales, son temporales, que el amor y la justicia de Dios son eternos. Nos invita a ver más allá de las dificultades actuales, a enfocarnos en el destino final que Dios tiene preparado y a vivir con la convicción de que su propósito prevalecerá. Con su mensaje final, el Apocalipsis nos deja con una visión que trasciende los confines de nuestra comprensión limitada. Nos llama a vivir en la esperanza y la certeza de que la redención es posible y está a nuestro alcance. Nos muestra que la historia de la humanidad no es solo una sucesión de conflictos y desafíos, sino que forma parte de un plan más grande, en el que el amor de Dios tiene la última palabra. Es una invitación a alinear nuestras vidas con esa esperanza, a reflejar en nuestras acciones el amor y la justicia que Dios representa y a caminar hacia un futuro en el que cada lágrima será enjugada, y cada herida sanada. Finalmente, la conclusión del Apocalipsis nos recuerda que, aunque este mundo pueda parecer incierto, el amor y la gracia de Dios son firmes y constantes. Vivir a la luz del Apocalipsis significa aceptar su invitación, responder con fe y anticipación al llamado de su amor, y esperar pacientemente ese momento glorioso en el que todas las cosas serán restauradas en su presencia eterna.